3-0 en la Argentina. Nuestro enemigo es el enemigo del pueblo. La basura de la droga. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Cada anuncio del presidente de la República es seguido de un desconocimiento por parte de la realidad de sus predicciones. Anuncia enfáticamente, con mucho optimismo, se terminó la crisis cambiaria y esta cobra una inusitada fuerza. Es decir, se vuelve absolutamente incontrolable y revulsiva. ¿A qué obedece eso, licenciado Pereira Mele? Si es que lo que acabo de decir es cierto. Bueno, mire, yo no soy experto en economía, solamente me manejo por el sentido común. Cada vez que hemos aplicado estas tesis económicas, siempre hemos tenido el mismo resultado. Yo soy una víctima de ello. En el 2001 me agarraron el corralito, luego de la aplicación del plan del FMI. Y hemos sobrevivido a base de hacer lo contrario a ese modelo. Nuevamente se insiste en esto y hoy en día lo estamos viendo claramente que ni siquiera los que supuestamente apoyaban el modelo parece ser que no lo apoyan, porque yo creo que las corridas bancarias y financieras no las hace un Juan de la calle comprando o vendiendo $100, lo hacen alguien que compra y vende miles de millones de dólares. 11.000 millones de dólares no se pueden ir en una semana. Es evidente que hay alguna acción desde los grupos de gran poder financiero que están accionando. Parece ser que le han quitado la confianza. Es mi humilde opinión. Nicolás Alessio, usted advierte que hay una oposición como cierta efervescencia, pero debilitada en cuanto a sus posibilidades reales de incidir en el cambio de la dirección del gobierno. Cada vez la oposición se va a unificar más, porque el desastre económico, la crisis económica, que llama más que crisis, es una tragedia, porque de una crisis uno sale fortalecido, de las tragedias es el dolor. Lo que pasa con el dólar, lo que pasa con la inflación, lo que pasa con los cambios en el gabinete, lo que decía el señor Pereira Mele. Pereira, esto de obcecados en seguir las recetas que fueron ya de los 90, que ya lo hemos sufrido, ya lo hemos vivido, ya lo hemos padecido. Me parece que la situación es gravísima. La oposición tiene dos caras. La política, que se va a ir, creo yo, unificando, el PJ. Es difícil porque el PJ tiene muchas internas. Y la parte gremial, es decir, Moyano, la CGT, el Triunvirato, la CTA y los movimientos sociales. Yo creo que todo eso va a ir confluyendo. No sé si digamos, tanto por amor, sino a veces por temor, porque lo que se viene es francamente gravísimo, gravísimo. Soledad Carrizo, usted ha sido protagonista en estos últimos días de acontecimientos históricos, se puede decir, más allá de las posiciones que ha tenido, que son materia de apoyo, de controversia, etc. Pero hay, por parte de una colega suya, la doctora Carrió, anuncios casi apocalípticos sobre la realidad. ¿Se vive adentro un clima de destrucción de la unidad de Cambiemos, el PRO, etcétera? No, seguramente usted se refiere a la última irrupción que hizo Carrió en la Cámara de Diputados. No, la cuestión del aborto. No, por eso. A la existencia de la coincidencia política en el seno de esa coalición. No, la verdad que primero la coalición sigue trabajando fuertemente en una mesa de diálogo constante con el presidente, sabiendo que no hay un cogobierno, pero sí hay aportes que se pueden realizar y todos los martes o los días que se requiere hay una mesa de diálogo con los distintos referentes de la Unión Cívica Radical. No hay un clima para nada de desunión. Por supuesto que sí hay un clima donde debemos, como dirigentes políticos, cada uno de los partidos, estar acompañando a un gobierno para que podamos encontrar el rumbo necesario para la tranquilidad de los argentinos y para poder darles respuestas, porque la verdad que creo que todos nos preocupa el tema de la economía,
más allá del que hablen los especialistas, pero sobre todo hoy la responsabilidad de la Unión Cívica Radical, seguramente de la coalición cívica y también del PRO, es ponerse a acompañar y aportar lo que podemos considerar positivo para seguir hacia adelante con este gobierno, ¿no? Olga Ruitor, recién decía Alessio, varias variantes tiene el peronismo. Usted es una experta en el tema, No soy porque experta tiene en una nada. larguísima militancia. ¿Cómo es si tuviese varias caras el peronismo? Esta situación sobrevive porque una de sus caras le permite la gobernabilidad. No, yo creo que este gobierno lo eligió legítimamente el pueblo argentino y no se va a sostener ni porque trabaje más o menos la oposición. Creo que todo el mundo es consciente que esta democracia le debe dar la posibilidad de gobernabilidad, lo que no significa que los distintos sectores del peronismo no critiquen a este gobierno, porque nunca se sabe del rumbo. Se dijo antes de la elección, se hizo B cuando asumieron, en diciembre se determinó un rumbo y parecía que ese era el rumbo. En febrero o marzo se cambió todo y ayer, bueno, ya vimos que hay otro cambio del rumbo económico. ¿Qué es lo que observa la gente? Y cuando digo gente, digo el pueblo argentino, con sus dirigentes, sean de donde sean. Es un periodo muy embromado, el ajuste es muy grave, los sectores que están pobres van a estar mucho más pobres y la clase media, en vez de tener alguna esperanza de ir para arriba, va a ir para abajo, pero esto no lo digo yo como experta economista, sino que no hay ningún economista que no plantee que tenemos 2 trimestres de ajuste. Entonces, ¿qué pasará el año que viene? Dios quiera que empecemos con crecimiento, etcétera, porque nadie que tiene 2 dedos de frente puede pensar en el 19 como posibilidad que a este le vaya lo más mal que pueda, porque el que asuma de vuelta le va a costar remontar 10 veces más. O sea, siquiera el gobierno pudiera enderezar la economía en un ritmo de crecimiento en donde el trabajo pueda aparecer. No hay ningún indicio de que eso sea así, por lo menos hasta diciembre. No sé qué es lo que pasará luego, pero que estamos frente a un ajuste para cumplir con lo que el fondo ha exigido y cuando hablan de ajuste están hablando de el bolsillo de la gente, ¿no? A ver, No están hablando de otra Fonseca, cosa. legislador por Juntos por Córdoba, en el Consejo Deliberante, cortó por lo sano, dice su lema. Sí. Advierte que el presidente no lo respeta la realidad, no le obedece la realidad con lo que dije al comienzo en la introducción. Además, usted es economista. Sí, yo le Sería digo- el único aquí que podría hablar del tema desde el punto de vista económico. Yo lo que digo es que el gasto público, cuando se recibió el gobierno, era enorme. Ajustar ese gasto público a la realidad argentina lleva un periodo de tiempo. Las condiciones internacionales cambiaron, entonces la financiación se retiró de los mercados emergentes. Nosotros hemos crecido, los últimos 5 trimestres teníamos de crecimiento. O sea que íbamos bien. Cambió la realidad internacional, el financiamiento no está más, y no habiendo ese financiamiento se ha complicado este transitar pausado del gobierno. El lema del concejal Lozano es cortar por lo sano. Exacto. Yo le pregunto al escritor Leandro Calle, ¿hay que cortar por lo sano? Depende de dónde se corte. El tema para mí es dónde... Primero, ¿hay que cortar algo? Habría que cortar, a ver, ¿dónde se hace el ajuste? Esa es la pregunta. Es decir, cuando viene este gobierno, se le quitan las retenciones al champán, a los autos de alta gama, a la soja y a las mineras. Y de repente, ¿qué nos crece? Nos crece, digamos, para la gente de a pie, la luz, el agua, el gas, la comida. Es decir, el tema es dónde se hace el ajuste. No es si hay que hacer ajuste. Probablemente si hay que hacer ajuste, el tema es dónde. Parece que el ajuste siempre se hace en la gente pobre, en la gente de a pie. Y bueno, en otros lados parece que el ajuste no se quiere hacer. Para mí, ahí habría que cortar por lo sano en algunas cosas, de decir, bueno, los que siempre se llevan la plata, por ejemplo, pongo un caso, si nos retrotraemos a la crisis del 2001, tuvimos 11 o 16 monedas, no me acuerdo, entre 11 y 16 monedas, tuvimos 33 muertos, nos metieron la mano, como decía acá Pereira, en el bolsillo de cada uno de los argentinos. No hay un solo preso.
Digo, Es decir, no hay que ver ningún dónde hay que hacer responsable. el corte. Para que haya preso, tiene que haber alguien con y bueno, alguien responsabilidad. debe ser responsable. Y Córdoba tuvo bastante que ver, ¿no? Porque, digo, estaba el ministro del Interior, estaba el ministro de Educación, estaba el presidente de la Nación, su hermano. Digo, hay que hacernos algunas preguntas. Me parece que el tema es dónde se hace el ajuste. No sé, hay Esta que hacer situación ajuste. Pereira Méndez subsiste en las condiciones que refiere Calle. Yo lo que quería aclarar un punto. Acá el concejal dijo... ¿Quiere contestar? Contéstele Sí, directamente. lo que había cambiado eran las situaciones internacionales. Creo que ahí también hubo una terrible falla de esta administración de Macri. Primero porque de arranque le erró a las relaciones internacionales. Tuvo una apoyatura absoluta y total, y está totalmente demostrado, a un candidato, el demócrata de Estados Unidos, que fue el que fue aplastado por Donald Trump. Pero segundo, se sabía que si asumía Donald Trump, iba a modificar las reglas de juego internacional, porque él se encerraba, creaba nuevas situaciones y se sabía perfectamente con mucha anterioridad que iba a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos. O sea que esta modificación que se sorprende la administración actual, me parece que no es una excusa para hoy venirnos y aplicarnos una nueva, un No es nuevo una ajuste. excusa, porque al principio de año, Caputo financió el 75% de lo que nosotros necesitábamos. Lo que pasa es que los que nos financiaban eran capitales que se movilizan por el mundo, y cuando Trump aplicó una política mucho mayor y Estados Unidos creció mucho más de lo esperado, por eso generó inflación, esos capitales vuelven a Estados Unidos y se refugian en bonos del Tesoro norteamericanos. Y no es un problema de Argentina. Brasil, vos viste los problemas que tiene con los camioneros. El petróleo se ha ido de $35 a más de 75. Bueno, pero por ende, el petróleo vale el doble. ¿Cómo hacés Pero los vos dos con la países nafta, están con los manejando la servicios? misma política económica. Pero igual, si el dólar vale 75, es que valía los dos 35. países apostaron Y Rusia, a y China, jugar en un modelo y global 10 que ha países. cambiado totalmente. Turquía lo mismo. Los emergentes que somos nosotros, no decidimos las políticas. Emergente. Nosotros somos emergentes. Dios quiera que seamos emergentes, porque si seguimos así ni emergentes vamos a No, ser. por eso, Pero no si somos nosotros emergentes. somos... Es que la realidad, nosotros nos creemos a veces el ombligo del mundo. Perdón, pero es que ahí está la gran claudicación, que yo no lo vamos a juzgar moralmente, lo vamos a juzgar ideológicamente. Los emergentes no decidimos las políticas. Eso es terrible. Decir eso es terrible. Pero es una realidad. ¿Por qué vamos a Perfecto, ocultar la realidad? perfecto, pero podríamos haber trabajado en que no sea tan así, por lo menos. Nosotros nos hemos entregado absolutamente a los dictados de la banca internacional. Cuando se dice el mercado, vamos a ver qué hace el mercado, el mercado no nos responde, el mercado está volátil, el mercado no nos tiene confianza. No hay un Dios mercado, dejémonos de joder. Son bancos internacionales que técnicamente no, algunos lo denominan la hidra mundial, es decir, son bancos. Hay franceses, alemanes, ¿Argentinos hay? No, ninguno. Obvio, si no obvio. tenemos una moneda. ¿Cómo Pero vamos a ¿por qué no la tenemos? ¿Por qué no la tenemos? Porque constantemente hemos tratado de seguir un Durante modelo. 12 años hemos seguido un modelo erróneo. Sí, 12 años hemos hecho un modelo erróneo. No. Durante el A mí kirchnerismo lo que- se intentó otra. Pero malísimo, otra. salió malísimo. No. pero escúchame, mirá lo que- no mirá quiero los resultados. discutir el paso, discutamos ahora. Discutamos el Estamos paso. bajo esa hidra mundial Sí, y sin se junta duda. un combo explosivo. Hay una ideología que es vivir de lo prestado. Estamos endeudados por 100 años más 100 años. Estamos No, reendeudados. sí. Cualquiera Sí, gobierna sí. con deuda. Eso por un lado. Y por otro lado, la impericia. Lo que decía el Escuché una doctor voz. es impericia. Escuché una voz para intercambiar sus No, porque impresiones. lo La que de pasa Olga. es que a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Cuando alguien se candidatea para ejercer una función de gobierno, se supone que sabe con qué realidad se va a encontrar y por eso le propone al pueblo, miren, a estos problemas de los 12 años, de los lo vamos a arreglar de esta manera. Entonces, si vamos a buscar excusas de por qué nos va mal, no tendría alguien que decir, pero miren la herencia. Ya pasaron 2 años y se supone que cuando uno es candidato a presidente, sabe cuál es el país que está pisando
y sabe los problemas que tiene que arreglar. Pero no los que sabían surgen, no son los que surgen. Sabían Esto que del los petróleo, capitales ¿cómo que vas a saber? estaban no eran capitales Pero ¿cómo vas a productivos. saber que el Y petróleo para se va a salir 65 dólares? de la pobreza Eso no lo puedes necesitas saber. inversiones genuinas en el aparato productivo. Se sabían que los capitales que habían llegado no eran Pero los que ¿cómo decían hacer que que iban a vengan los llegar. otros? ¿Cómo no? Tenés que bajarle presión impositiva, tenés que hacer algo Pero la presión para impositiva es que, lo que vivís. la plata puesta en una empresa a fabricar A o B y genere trabajo sea más rentable que comprar Levac. Porque cuando los muchachos no advirtieron, porque se les pasó la fecha, que el día martes se vencían las Levac, se fueron a la miércoles Y el martes que viene vencen de nuevo. Sí. al Este próximo interés martes vence. de la Reserva Federal, que había subido los bonos porque les convenía más. Obvio. Pero el que está gobernando sabe que el capital que había venido era un capital netamente financiero Pero y si no especulativo. tenés Ahora, fondos. si yo no Oiga, hago no tenés ni fondos. discuto de verdad qué reforma fiscal tendría que hacer para que la gente pudiera invertir y aparezca el trabajo, o qué puedo hacer para generar algún crédito blando, vamos a estar hablando siempre del ajuste. Y el ajuste, por el ajuste mismo, lo único que genera es achicamiento y pobreza y no da soluciones de No es nada, así, oiga. ni Eso futuro. es lo ideal. Vos No, decís cuando una uno se política mete ideal, a no es- gobernar no y es fácil propone lo un ideal. plan, se supone que está preparado y sabe lo que se va a No, no, encontrar. se supone. Creo que no tenían plan. Creo que ahora el plan que tenemos es el que el fondo ha metido y por eso uno ya va a saber Yo voy a a volver dónde oiga, vamos. sobre lo que dice Lozano, de que eso lo suyo es ideal. Vamos a ver Es si es así. No, Yo entonces quiero no se saber metan si- a gobernar. No Vamos- digan que van a arreglar el vamos a problema del ver. país. Yo quiero saber, Soledad, si ustedes tienen conciencia desde la representación política que tienen del estado de angustia que existe en la sociedad argentina. Hoy, antes de venir al programa, escuchaba a muchos comunicadores que hablo ya en pasado, muy enrolados con el gobierno y parece que han perdido todo tipo de adhesión, de simpatía, de tolerancia, de complacencia. Mira, la verdad que yo le voy a hablar desde de la sinceridad que por supuesto uno conoce porque sigue viviendo en el mismo lugar, se toma mate con la misma gente, más allá de estar 2 días en Buenos Aires. La preocupación de la gente, obviamente que existe porque no llega a fin de mes, porque las cosas... Pero evidentemente, y no es para echar la culpa, había una burbuja en la que estábamos viviendo, que había que comenzar a acomodar. Que se cometieron errores, puede ser. Pero ya han pasado casi... Me quiero... No voy llegando a 3 hago años. culpa, hago responsabilidad lo que tengo, pero que también es cierto que desde hablar desde afuera, como vemos ciertos personajes que por ahí, como gobernadores o dirigentes peronistas, que vos los escuchás y la verdad que nunca gobernaron. Y hace 3 años o menos, unos meses, tuvieron la oportunidad de tomar las decisiones y hoy te quieren dar la receta de cómo... La verdad que creo que tampoco le hace bien eso a la Argentina. Hoy debemos sincerarnos y decir que no podemos gastar más de lo que nos entra. Esto es histórico en el país y evidentemente hay que tocar algunas cuestiones para poder seguir hacia adelante. Obviamente que como Al decir dirigente... tocar algunas cuestiones, ¿qué quiere decir? Porque es muy impreciso. Cuando nosotros aprobamos el presupuesto del año pasado, Duhovne fue clarísimo cuando lo presentó y nos manifestaba que justamente no se iban a tocar las cuestiones de la asistencia social. Y fue así que el presupuesto es real, tiene un acompañamiento social muy importante en este gobierno. Pero sí que de la plata que teníamos que nos ingresa, de algún lado tenía que salir y iba a ser en la recomposición de las tarifas, iba a ser en el tema. Evidentemente, desde el radicalismo nosotros mostramos la crítica en las cuestiones de cómo se hizo, independientemente de eso, de algún lado, es decir, yo tengo esta torta y tenemos que comer tantos comensales. No podemos decirle más a la gente que no podemos hacer, no tenemos que sentarnos, la nación, las provincias, los municipios, a hacer un gran acuerdo, y señores, a 20 años. Porque si nosotros no hacemos políticas públicas a 20 años, los países que lucharon contra la inflación no salieron de un día al otro. ¿Usted cree Quizás que eso fue tiene el posibilidad error de- del presidente de ser tan ¿Tiene optimista. posibilidad de lograrse ese acuerdo? Sí, yo creo que lo tenemos, que no es
el deseo. Yo creo que debemos llamarnos toda la Yo hablé de la dirigencia. posibilidad de concretar. Debemos hacerlo, porque el país necesita de una vez por todas de hacerlo y decirnos. Pero Nos el acuerdo sentemos y lo tuvo, acordemos. disculpame, pues cuando se aprueba A el ver, un presupuesto, momentito, Soledad. hubo un Sí, acuerdo. calle. A ver, un Sí. momento. Presupuesto. Yo retomo las palabras de la diputada, debemos sincerarnos, y creo que tiene razón, pero el primero que tiene que sincerarse es el presidente de la República, que le prometió a todos sus votantes cosas que nunca cumplió. Es decir, si uno repasa las promesas de campaña, no cumplió una. Entonces los grandes estafados y los grandes engañados de este gobierno son los votantes del mismo Macri. Si usted dice que deben sincerarse, pero es que el primero que tiene que sincerarse es el presidente. Si el presidente todo lo que dijo que iba a hacer, no iba a subir el dólar, subió el dólar. No íbamos a volver al fondo, se volvió al fondo. Todo. Entonces digo... No íbamos a pagar ganancia. No íbamos a pagar ganancia, iba a haber paritaria. Pobreza cero. Seguramente dentro Pobreza de- cero. seguramente, Discúlpeme, yo sí. termino. A mí me gustaría, o sea, que ese sinceramiento que usted postula y que yo se lo creo a usted, me gustaría que lo dijera el presidente Macri, porque parece que el presidente dice una cosa pero después hace otra. Entonces, los grandes estafados, yo como no lo voté, digamos, no me siento estafado yo, digamos, en mi voto, pero digo, los votantes del presidente Macri y han sido engañados y estafados. Ha sido una Pereira gran Mele, mentira. yo le doy Sí. la palabra a Olga. Pereira Mele, dicen que hay que cortar algo de una torta, hay que sacar algo. Bueno, ¿Usted cree que hay que sacar algo? Y en su caso, ¿qué es lo que hay que sacar? bueno, creo que Si es que se han es positiva dicho la respuesta. distintas Las alternativas, ¿no velitas es de la cierto? felicidad. Lo único que puedo sacar. Si yo tuviera la respuesta total de eso, estaría de presidente, pero bueno. ministro de No, pero usted Economía. tiene una O ministro de tomada. Economía. Pero, a ver, hablamos de recortar. Yo me pregunto, ¿quién es nuestro principal socio económico en este momento, el principal comprador de los commodities argentinos? Asia-Pacífico. Estados Unidos nos compra limones y Europa nos cierra todos los mercados. ¿Qué hizo esta administración? Lo primero que hizo fue hundirle un pesquero a los chinos. Lo primero que hizo. Eso pasó por la prensa, nadie dijo nada. Los chinos tomaron cuenta. Pero le hundieron un barco que estaba pescando en aguas jurisdiccionales argentinas. ¿Cómo no se le va a hundir? ¿Vos te parece bien que los chinos pesquen en aguas argentinas? Espere un segundo, ya le voy a decir otra cosa. Ahora, esta misma administración que usted dice que defiende la soberanía, acaba de firmar un acuerdo de pesca y de ocupación de la Antártida con nuestro principal enemigo, que se llama Reino Unido de la Gran Bretaña. Pero un acuerdo. Un no una acuerdo usurpación, en el que un no hay acuerdo. reciprocidad, porque si la Todos los Argentina acuerdos tienen carece reciprocidad. de naves para controlar nuestros mares, yo me pregunto quién va a ser el Estado controlador de lo que vienen No, a ser por flotas satélite. extranjeras. ¿O qué tenés Pero, que ir a y pararte con un y los barco al satélites lado? son nuestros o son de los otros. También. No, bueno, entonces ¿No no. tenemos satélite? ARSAT Vuelvo, es un ejemplo de los escúcheme, satélites que tenemos. voy a continuar. Sí. China este año inició un conflicto con Estados Unidos, que lo inició Donald Trump, mediante el cual le puso sanciones a productos chinos, los chinos también. ¿Cómo arreglaron los chinos y los rusos? Retrotrayeron la situación, pero Donald Trump se aseguró que China le compre alimentos a Estados Unidos. O sea, ¿quiénes fuimos los sacrificados en este acuerdo? Los argentinos y los brasileros. Los más débiles, como siempre. Pero, Como siempre, los más débiles son los sacrificados. la administración de acá no tomó en cuenta eso y no hizo un acuerdo nuevo bilateral con China. por Pero vos te ejemplo. crees que China te recibe para hacer un acuerdo bilateral. Somos 40 y pico de millones, esos son 7.000 millones los norteamericanos, la Yo potencia le voy a central decir del una mundo. cosa, estimado. Vos podés intentar lograr Le un voy a decir acuerdo, una pero cosa. tenés que El presidente Xi Jinping visitó la Argentina. Sí, por supuesto. Xi Jinping no visita cualquier país. Y dijo cuando llegó acá, igual que el presidente Vladimir Putin, que la Argentina para ellos dos eran país estratégico. Sí. Esta administración pateó esos dos acuerdos. Sí, No, señor. Porque un barco que estaba Sí, pescando no, en aguas señor, por una jurisdiccionales. serie de actitudes le causaron problemas con los acuerdos que se habían firmado para establecer las usinas y los diques en la Patagonia. Pero no había Se fondos para establecieron hacerlo. una serie de rupturas que estos lo vamos a pagar Pero y por feamente. supuesto, si ¿Cómo no lo estamos teníamos pagando? fondos. Han tenido que ir a acordar con el Fondo Monetario. Otras naciones
acuerdan con el Banco de Desarrollo e Infraestructura China. La Los Argentina swap no puede chinos recurrir están a ese ofrecidos y recurso. nosotros tenemos swap chinos en nuestro Banco Central. Ya Pero no no podemos para- tener todos swap chinos. Recién me Sí, habían solicitado... no, cuando se hablaba que se necesita un gran acuerdo nacional, me acuerdo que con el debate del presupuesto hubo un acuerdo entre todos los gobiernos provinciales, los sectores de la CGT, porque habían garantizado que en el presupuesto un valor del dólar del 19, por eso la CGT acepta paritarias del 15 en la mayoría de los gremios. Nada de eso se cumplió. Entonces, cuando hablan del gran acuerdo y que se sientan las partes se sientan, hablan de A y después termina sucediendo B. Por eso creo que vamos sin rumbo cierto y por eso es muy difícil sostener acuerdos porque terminan no cumpliéndose. Pero no, No vamos con rumbo propio. cierto, espérese Lozano. En la, Ya le doy la palabra. sí, en la década del 60, 70, un poco más, se hablaba de los países en vías de desarrollo. Porque nos hicieron creer que nos íbamos a desarrollar. Después, ahora se habla de los países emergentes. Tenemos que, ya no se habla de desarrollo, se habla de salir, digamos, del agua, estamos ahogados. Ahora nadie se pregunta por qué estamos ahogados, nadie se pregunta por qué tanto tiempo a estos países les cuesta el desarrollo, nadie se pregunta cómo se manejan los grandes centros financieros mundiales, que son los que no quieren que estos países se desarrollen. ¿Por qué? En el caso de Argentina y Latinoamérica, pero en el caso de Argentina, nosotros tenemos bienes naturales, recursos energéticos, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos pesca, tenemos mar, tenemos agua, tenemos tierra. Lo que el mundo, Europa, China y Estados Unidos necesitan. Producimos alimentos. Entonces no les interesa que nosotros nos desarrollemos ni tecnológicamente, ni industrialmente, ni como país. No les interesa que emerjamos de ninguna manera, les interesa seguir saqueando nuestros bienes. En este momento somos países saqueados. Países saqueados. Ni en vía de desarrollo, ni emergentes. Está totalmente Saqueados. equivocado. Está totalmente equivocado. Dice que está equivocado, Sí, Alessio. por supuesto, Chile. ¿Por qué? ¿Que dentro no es un de país 10 años- saqueado? No, por supuesto que eso no estoy diciendo, Ale. Está equivocado en la concepción. Chile es un país que lo tenemos al lado, dentro de 10 años se puede llegar a considerar un país desarrollado. Está al lado. Nosotros hemos tenido políticas erráticas incluido ahora, tranquilamente te puedo dar la razón que ahora también estamos con políticas erráticas durante los últimos 70 o 100 años. Entonces, un país con política errática, que siempre vamos y volvemos sobre lo mismo, que pasamos de un gobierno populista en extremo a otro país que quiere organizar, el próximo capaz que es populista de nuevo, no logra nunca hacer una matriz de desarrollo. Vos, para ser un país desarrollado, tiene que haber mucho sacrificio durante mucho tiempo y una gran organización. Nosotros nunca logramos hacer eso. ¿Estamos haciendo sacrificio, Calle? Al margen de lo que quería decir, diga lo que pensaba. No, lo que quería era Diga lo que contestarle, pero pensaba. no a él, al señor Edil, sino Al concejal tema, Lozano. al concejal, sino al tema de Chile, porque siempre se saca el tema de Chile es un país moderno, y yo digo algo que es de perogrullo. Chile es un país que no tiene educación pública gratuita. Pero es desarrollado. Un país, No importa, no importa. no, discúlpeme, No importa. un país que no tiene educación pública gratuita no puede ser A un tus país ojos, moderno. a tus Por ojos. favor, Estados Unidos es un país no puede moderno ser y un no país tiene, moderno. no En tiene eso educación Argentina, gratuita. desde Estados el Unidos peronismo, no es desarrollado. ha sido un país moderno con Estados educación Unidos es un país gratuita. no desarrollado, tiene educación gratuita Estados Unidos, hay una universidad cada 100. Claro, pero y las ¿sabe mejores del sabe mundo lo que pasa, son pagas. ¿Sabe lo que pasa, concejal? Es que la clase más pobre, para acceder a una escuela secundaria, tiene que pagar, entonces no accede Entiendo. nunca. A mí no me gusta. Yo lo que te pero digo no que es accede nunca. Eso no va a desarrollado. ser un país ni inclusivo ni moderno nunca. Bueno, escúchame, un país desarrollado es- Entonces digo, dejemos de poner de ejemplo a Chile, porque digo, no es que el no ejemplo es un mal para ejemplo. Pero el No es un mal desarrollo, ejemplo. Lozano. Usted habla de un perdón, Nicolás, Claro. habla de un desarrollo económico, y cuando empezamos a hablar de economía es cuando el país va mal. Cuando A la los larga, economistas los llenan países la televisión que es porque económicamente, empezamos a estar un mal. país económicamente bien, a la larga también viene siendo justo, porque los derechos sociales un país llegan a educado, ser. un país Una educado y Chile justo no es educado. es Chile económicamente no es educado. viable. Vos Tengo decís que ir que al Chile es al corte, revés. tengo que ir al corte que es obligatorio. Exactamente al revés. ¿Este es un país sano? No, ¿el nuestro? Sí. No, yo le No es un encuentro país sano. miles de Hay un defectos. corte obligatorio siempre, 2 minutos, ya regresamos. Salud, estamos hablando. Mira, nosotros no tenemos Se avecina un paro general para el 25 de este mes. Se anuncia por parte de los camioneros que no solamente van a hacerse paros, se van a unir, sino que van a intensificar las medidas de protesta y las van a alargar en el tiempo.
es decir, un cuadro semi-explosivo. Frente a eso, su gobierno, ¿qué piensa? El gobierno ha estado dispuesto y ha estado dialogando porque el reclamo de los gremios es justamente buscar una recomposición por el tema de la inflación que no está establecida dentro de los presupuestos que se manejaban desde el año pasado. Se abrió, se firmó un decreto donde se le otorgaba la posibilidad de la recomposición del 5% en las paritarias. Esto no conformó y otras negociaciones más, porque también se estaba discutiendo el tema del aguinaldo, si pagaba ganancias o no. Pero creo que evitar estas medidas de fuerza no nos llevan absolutamente nada. Además son las recetas históricas, si la podemos ver, del otro lado del gremialismo. Con apriete, con posiciones de decirle vamos a condicionar un gobierno, y está visto que la gente también sabe que esta no es la solución. Tenemos que sentarnos a dialogar, y si tienen que estar 48 horas seguidas juntos entre el Poder Ejecutivo y los gremialistas buscando las soluciones, deberán hacerlo. Porque no hay un Poder Ejecutivo que no advierte esa situación que ha cambiado. ¿Advierte que hay una oposición real al gobierno de Macri en Argentina? La verdad que... ¿O pasa por estos actos, por ejemplo, un gran acto, una gran convocatoria, una multitud, paralización de todas las actividades y después volver a la, entre comillas, normalidad? Sí, yo creo ¿Eso es oposición? Para mí eso no es oposición. Es una válvula de escape momentáneo a un conflicto que se está generando. Creo que no nos conduce a nada, y lo hemos visto, porque el gobierno después ha redoblado. ¿La realización de esos actos no conducen a nada o eso no es una oposición? No, eso no es una oposición. En este momento no, porque el gobierno no le hace mella a ese tipo de actitudes, a no ser que se desmadre la situación. Bueno, eso ya roguemos que no ocurra. Roguemos que no ocurra, porque un país en la situación que está, un desmadre social sería terrible. ¿Alessio, puede haber un desmadre social? Sí, roguemos que no ocurra, pero yo creo que sí, porque lo que ofrece el gobierno en estos niveles de inflación y de devaluación del peso, que todavía ni se ha expresado en los términos económicos, términos de precios, la devaluación del peso, por lo tanto del salario, es terrible. Entonces los gremios y los movimientos sociales lo único que intentan es recuperar un poco lo que se viene perdiendo hace ya durante todo este gobierno, lo que se viene perdiendo. Yo creo que no es solución un paro, pero está muy bien que haya un paro, y que haya un paro general y que haya medidas de esfuerzo, porque es la única manera que el descontento social se puede expresar de manera organizada. Eso. Peor sería que el descontento social se exprese en saqueos, quema de ruta, violencia en la calle. Eso sería peor. El gremialismo y los movimientos sociales pueden canalizar un gran descontento. Yo no creo que la gente pueda esperar de acá 6 meses, de acá 1 año, que ya vamos a salir. Históricamente se prometió que iba a venir el derrame. Esta es la lógica de un sistema económico. Cuanto mejor estén los que mejor están, después va a derramar a los sectores populares. Eso históricamente es una gran mentira. Entonces, la gente en las barriadas no puede esperar ningún derrame. Necesita ya una solución. Una manera de canalizar esa bronca y expresar que esto no va más, que esto no puede ser, que tengo dignidad, que no dejo que me sigan empujando al abismo, son los paros, son las movilizaciones. Claro que no es la solución. Ojalá la solución fuera la que debiera tomar un gobierno, pero alguien tiene que decírselo de manera contundente. ¿Cómo se hace eso, Olga? Yo creo que... Usted percibe, porque está militando activamente, el descontento. Sí, y creo que va creciendo, por eso me preocupa va creciendo. Que estos 6 meses va creciendo en términos, seguir... diríamos, peligrosos para lo que se llama estabilidad institucional. ¿Va creciendo en qué sentido? Los sectores que se van empobreciendo, que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes, van siendo cada vez más y eso se va sintiendo. Entonces, en un paro, ¿qué es lo que aprovecha la gente, esté sindicalizada o no? Expresar junto con ellos el descontento de que a ellos tampoco les alcanza para llegar a fin de mes. ¿Qué me parece? Acá
siempre terminamos hablando lo mismo, que el diálogo ha existido en el Congreso, han sacado las leyes que han necesitado y han pedido para gobernar, han tenido pacto de gobernabilidad con los gobernadores, pero sin embargo nunca pudieron enderezar la economía hacia un flanco de no crecimiento extremo, pero crecer un 2, un 3%, de modo de no ajustar. Cuando llega el tema con el fondo, la gente que dijo, no, acá no morimos todos, porque ya hemos vivido situaciones con el fondo. Entonces, que hoy el presidente diga, quedan 6 meses de ajuste, pero el año que viene vamos a estar creciendo, ya no se lo cree más nadie, porque cuando asumieron, no sé si se acuerdan, dijeron, el primer semestre es de ajuste, pero el segundo, estoy hablando del primer año de gobierno, va a haber crecimiento. Oiga, ha habido crecimiento. 7 meses de crecimiento y después nos vinimos para abajo y mirá dónde estamos. Pero entonces, es lo que pasó. Pero el tema es que la política debe ser objetiva. Si no hay medidas ciertas que le lleguen a la gente y se expresen en el bolsillo, esto ya no es ni ideológico, es de supervivencia. Entonces la gente no va a pensar, estamos mal, pero tal vez dentro de un año vamos a estar bien porque hoy tengo que comer. Cuando el nivel de necesidad está en la diaria, lo que dice Alessio puede llegar a pasar, Dios quiera que no pase, pero comparto con él que las organizaciones sociales que existen son los que pueden ordenar una protesta, decir, che, acá estamos, queremos comer porque no llegamos, de manera ordenada, que lo peor que nos pudiera pasar es que esto se anarquizara y nadie pudiera conducirlo. Quiere gobernar la conducirlo. ciudad de Córdoba, Lozano, Sí, me entonces gustaría. debe saber lo que los vecinos piensan. Obviamente, los y visito la todos. posibilidad de que esto se torne algo incontrolable. No se va con, ahora no está en esa situación. No, para nada. Yo recorro todas las barriadas, las más pobres de todas, y no está en una situación como para desbocarse. Pero además lo que le quiero decir es que el crecimiento, ha habido crecimiento. Estos últimos 5 trimestres se creció. O sea, es una se ha expresión de crecido. anhelo lo suyo, No, es que real, no va a crecer. es numérico. El desempleo disminuyó, o usted no ve los índices dicen que disminuyó. Ahora se ha producido un golpe económico, en verdad, como dice Alice, un golpe económico económico mundial, en lo cual los fondos que estaban en los países emergentes se han retirado. Eso ha generado una crisis, esa crisis ha hecho que no haya dólares, y esa falta de dólares se ha transmutado sin duda en el crecimiento del dólar. Eso ha generado inflación y eso se ve como una burbuja que está ahora. ¿Por qué no le cree estos sectores a Macri? ¿Por qué no le creo El yo? otro ¿Por día qué no dijo, le creo? como comencé el programa, lo dije, se terminó la crisis cambiaria. Al día siguiente, la crisis tomó una envergadura brutal. Hoy, más intensa todavía, a pesar de que se pensaba que habiendo, así titulada, echado al presidente del Banco Central, mágicamente se iba a solucionar todo. Es que, bueno, a ver, no tengo una respuesta así rápida, coherente, digo, me gustaría pensarla más, pero no estamos en tiempo Por su escueto. formación usted la tendría que tener. Bueno, la tengo. Le digo, creo que no se le cree, primero porque hay una historia de creencia, hay 2 años de creencia. Entonces, en los 2 años no hemos avanzado. Entonces, como no avanzamos, es decir, es como el cuento de Pedro y el lobo. Viene el lobo, bueno, ya no le creo, la vez que viene en serio no le creo. Hay un descreimiento y hay una baja también de la imagen del presidente, es decir, me parece que muchos que lo votaron hoy no lo votarían. Pero por otro lado, me parece que hablamos siempre de números, de estadísticas, y un poco yendo a lo que decía Olga, es decir, la gente tiene que llegar a fin de mes, en algún momento es algo fáctico, tangible, tocable. Y acá me parece que hay posiciones políticas que frente a los pobres no los han tocado ni con un puntero láser. Entonces, Soledad esa vive lejanía, en la Córdoba más esa lejanía profunda, es el problema. en el interior de Córdoba. Más allá de que la puedan Así haber es. deslumbrado, espero que No. no, las luces de Buenos Aires. No, me Siempre gusta. deslumbran las luces. de espero Buenos que no. Aires. No, Siempre no. deslumbran. Que- Todos los porque jueves dijo, o viernes sigo con estamos los mismos volviendo. hábitos, el mate, Sí. etcétera. No trabaja entonces. Es una persona de tierra adentro. Seguimos viviendo en la misma zona, sí, Bien. sí. ¿Y ahí cómo se percibe? Duro. Porque no tenemos esa visión. No, y bueno, y nuestro norte de Córdoba siempre es mucho más duro que lo que se vive en las zonas donde, bueno, siempre le digo, yo soy del norte, de otra Córdoba, del patio de Santiago y Catamarca, porque somos así, no es la Córdoba de la Pampa húmeda.
y donde generalmente, cuando se puso en movimiento el tema del campo y todo esto, fue mucho más difícil lograr la mejoría allá, porque evidentemente no hay tampoco desde los programas provinciales una mirada distinta para el desarrollo de esa zona. Y la verdad que... Una que mirada se vive. provincial de este gobierno que hace ya 20 Pero que no años que sean gobierna Córdoba. pinturas, que no sean nada más que pinturas, sino un modelo de desarrollo del noroeste cordobés. Y no lo hay, por eso quedan menos habitantes, porque los jóvenes tratan de buscar otra cuestión. Y la verdad que ojalá en el 2019 nosotros le podamos dar a la Córdoba, porque la verdad que me lo ha recorrido todo. Y tenemos una potencialidad increíble en el norte, en el sur, en este, oeste, pero hay que mirarla apostando a cada... Soy de las que cree que la regionalización hace falta y hay que trabajar de esa manera. Por supuesto que la problemática es más, tengo contacto directo con casi más de 100 intendentes y ellos mismos me dicen que la demanda social ha aumentado en sus puertas, en sus municipios, porque es el primero que le caen las demandas sociales y que están preocupados porque también los recursos que ellos están recibiendo son de menor calibre y efectivamente hay una discusión con el famoso acuerdo fiscal que la Nación por primera vez comienza a discutir las cuestiones federales y evidentemente un gobierno que empezó a darle a las cajas provinciales mucha plata y que hoy no la está distribuyendo al interior de las provincias. Usted puede ir a ver que es director de geopolítica, de dossier geopolítico, es decir, que tiene una visión más amplia. Lo saco del terruño, que es valioso, obviamente, Sí. para toda nuestra formación, tradiciones y postergaciones que ha sufrido esto. ¿Qué cree que se puede hacer usted para salir de este atolladero? Lo que ha advertido usted es una visión global. Usted tiene una visión global del mundo, Sí, por supuesto, de creo que... todos los grandes actores. Sí. Nosotros somos minúsculos, No. insignificantes actores, Por favor, no empecemos... patéticos actores. Yo, al menos, no ustedes, que tienen representatividad. Yo no la tengo. Yo creo que no se puede pensar un país sin pensar el mundo actual. No se puede pensar un país. Ahí empezamos. Ahí es la clave. Y primero, entonces hay que sacar todos los ideologismos, todo lo que se aprendió en años de universidades liberales, en que había que seguir ciertas recetas, y de que hayan salido corrientes de formadores que son nuestros dirigentes en el fondo, porque todo lo que pasaron por la universidad hoy en día son dirigentes, para bien o para mal. Y lo que pasa es que ha muerto todo un modelo internacional, ha muerto. Los acuerdos que se lograron después de la Segunda Guerra Mundial hoy en día están todos fenecidos. Por eso vemos que la ONU ya no sirve. Por eso vemos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario están en crisis. Por eso vemos que los países industrializados occidentales, que fueron el núcleo de ellos, están peleados. Acaba de terminar una reunión que no sabemos si es G7, si es G6 más 1 o G7 menos 1. Uno de los actores principales se fue sin firmar. Se fue sin firmarlo y lo acusó a otro de los participantes, el premier de Canadá, de ser un tramposo, mentiroso, etcétera. Su vecino. Su vecino. Y Merkel y Macron llegaron a Europa y empezaron a los gritos, nos trataron como unos perros, le faltó decir. O sea, en ese mundo, muchos de acá piensan que todavía ese mundo existe, ese mundo ha desaparecido, muchachos. El mundo nuevo es un mundo que se va a basar en una trípode. Que ese mundo ha desaparecido. Bueno, es un mundo de tres patas. Es un mundo de tres patas. Beijing, Moscú, Washington. Y en ese nuevo mundo hay que empezar a funcionar. Si no tenemos la capacidad para administrarnos dentro de ese mundo, vamos a ser basura de la historia. Entonces, ninguno de esos tres nos van a venir a salvar. Lo que tenemos que hacer los argentinos es pensar ese mundo y ver cómo nos insertamos y cómo tratamos de sacar un beneficio para nuestro interés nacional. Y también tenemos que pensar que en ese mundo nuevo lo que está triunfando es el modelo continentalista. Entonces, Estados Unidos es un continente en sí mismo. La Unión Europea es un continente en estado de ebullición. La misma Rusia
y China son dos continentes y es el gran bloque euroasiático que salió triunfante en el mismo día que ocurría la reunión de Ottawa, en Canadá, se hacía la reunión en Qingdao, en China, donde se reunía la Asociación de Cooperación de Shanghái, que acá si vos le preguntás a un político te va a decir, y deben ser chinos, porque está Shanghái el nombre. Es el nuevo poder mundial. Es el eje chino-ruso que se va a llevar por delante todo. Y ahora sabe que han largado un nuevo modelo que se llama la ruta de la seda. Llegan los chinos por el continente y llegan al África. O sea, si los argentinos y la dirigencia no entiende esto, bueno, vamos a quedar fuera de esta película. Para no quedar fuera de la película, Olga Rubitor, que aspira nuevamente, también como Lozano, a gobernar la ciudad de Córdoba, si es que mantiene su expectativa, su ambición, su deseo legítimo de hacerlo, la necesidad urgente de Córdoba. La necesidad urgente de la ciudad de Córdoba, cuando ustedes hablaban de la ciudad de Córdoba, hemos visto la del norte. Sí, pero yo creo que la Córdoba profunda no está en el norte y en Quilino. El número de cordobeses está en Córdoba. Ya hemos superado los 240 y pico asentamientos. O sea, que gente ¿Cuánto? que 240 y pico, porque no hay último censo, entonces tenemos los censos de la Universidad Católica, los de ¿Cuántos Techo. habitantes representarían esos 240 asentamientos? Y es más de un tercio de lo que vive en la ciudad, que somos casi 1.500.000 y algo. Los pobres son un tercio. Esto es casi un tercio. Entonces, acá está la Córdoba profunda, que son fenómenos de concentración cuando los modelos económicos son de mucho ajuste. Así como se agranda el conurbano bonaerense, se van agrandando los conurbanos de las ciudades más grandes, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, o sea, que es Rosario, porque van buscando dónde salvarse o dónde existe más posibilidades de changa o dónde existe más esto. O sea, es una pobreza que se agranda y se concentra alrededor de las grandes ciudades. O sea, yo creo que hoy el desafío en una intendencia no solo es brindar buenos servicios porque te los paga el vecino, sino que acá va a haber que poner las barbas en remojo, porque el tema de la seguridad, del hábitat y del trabajo van a tener que formar parte de cualquier agenda de gobierno de un intendente, que obviamente estas tres cosas no las puede ser solo. Si la provincia No, y porque la no es nación... responsabilidad. No es La responsabilidad seguridad del es responsabilidad de la La- provincia. la Eso es intendencia- Estoy hablando yo decirlo, ¿no? Intendencia no sobre tiene que ver. el tema Lo único que de falta estos es tres sacarle temas la que he palabra. tocado, solamente pueden solucionarse si los tres estados, el nacional, el provincial y el municipal, se abocan a ellos. ¿Por qué? Porque aunque no sea responsabilidad directa, existe el problema y afecta a 1.500.000 habitantes. Por lo tanto, uno no puede mirar para arriba. Pero le tenés Así que como se exigir está al mirando para gobernador arriba que lo para haga. que esto crezca y Acá se tiene dos produzca, respuestas. No, al hay gobernador que le tenés que ponerse. exigir. Acá tiene dos Lo que respuestas. estamos poniendo nosotros. La nación y el gobernador, yo no el estoy... gobernador tiene obligación de mantener no la estoy seguridad haciendo de la uso ciudad. político oportunista Yo tampoco, para ver yo si la tampoco. culpa la tiene No, la la nación. responsabilidad, Yo estoy no la culpa. contestando La lo que responsabilidad. Airabedian preguntó, Sí. que si voy a ser candidata a intendenta, dije que sí. Y dije que hay dentro de cualquier plan de gobierno de un intendente, no puede dejar de ver y de tratar y de juntarse con los tres niveles, el nacional, el provincial y el municipal, la solución de estos conflictos. Claro. Porque si estos tres conflictos no los solucionan los tres estados juntos, estos No lo muchachos solucionan. no se A ver, resuelven. No se resuelve momento, como Olga. ustedes dicen, le echo la culpa al fondo, No, le echo la culpa al mercado internacional, responsabilidad. a la mala Olga. suerte. No, no, no. Nos quedan dos Acá minutos. vivimos La acá, acá responsabilidad, hay que arreglar la las cosas. responsabilidad Nos quedan 2 es del minutos, gobernador. Un minuto para cada uno de ustedes. No, que la son responsabilidad oficialistas. de la seguridad es del gobernador. Como de Y la lo que economía yo digo- del presidente de la nación, y vos decís que pobre, Ahora, no es la culpa de... No, ¿De quién oiga. entonces? Y a Vos lo Soledad que que estás termine. diciendo es correcto. La pobreza es inmensa. La ciudad de Córdoba tiene un 30% de pobres. Pero lo que tiene que hacer el intendente sería urbanizar las villas, organizarlas, darle dignidad, darle derecho a la tierra a los que, a los que viven Yo he ahí. dicho lo que Eso es en mi imprescindible. agenda como Y candidata a exigir. intendente va a existir, No podría, además de no los podría servicios. ser, porque lo único que puede hacer un intendente es llevarse bien con el gobernador y el gobernador toma la responsabilidad que tiene sobre la seguridad, que es lo más importante que Usted pasa en también Córdoba. decía algo. No, simplemente dos cosas. Para el tema de las villas, es muy importante que ya estamos tratando en el Congreso un proyecto ambicioso, enorme, que está presentado por el Poder Ejecutivo, donde la idea es
justamente darle solución a todo el tema del territorio, la expropiación de las villas, para poder que cada una de las personas, este es un relevamiento que hicieron las organizaciones sociales y que se lo llevaron al ministro de Stalin para poder obtener un título de propiedad y empezar a sanear esas cuestiones y urbanizarlas. Entran todas las ciudades, como bien lo dijo Olga, entre las cuales está Córdoba, Rosario, todas las ciudades que tienen villa, y seguramente la semana que viene la otra estaremos dando dictamen para poder darle carácter de media sanción y luego pase al Senado. Y por otra cosa, que anhelo que todos los dirigentes pensemos de una manera que no sea no federal, que sea federal verdaderamente, porque escuchaba que es cierto que la gran cantidad de cordobeses está aquí en Córdoba, en el Gran Córdoba, es más, en el departamento de Colón ya superó la cantidad de habitantes a Río Cuarto, pero todos los cordobeses valemos lo mismo, no hay habitantes de primera Todos ni de los segunda. cordobeses valemos lo mismo. Todos los argentinos valemos lo Por mismo. eso, pero lo hablo porque mucho tenemos el mismo frío, defecto que reclamamos en la Casa Rosada. Mucho frío afuera, mucho calor adentro. Esperemos que por lo menos encaucemos la toma de decisiones de aquellos que siguen todos los días cuando el programa se emite, este programa. Muchas gracias. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. Eso no va a llevar a esa Argentina inmensa.